Tengan todos muy buenos días. Para BLP, pues es un gusto poder contar con su presencia. Hoy tenemos la oportunidad de compartir un webinar relacionado con la ruta a seguir para la reactivación económica en el escenario guatemalteco, tomando en cuenta la experiencia costarricense. Este webinar tiene la finalidad de compartir con ustedes las disposiciones de salud y seguridad ocupacional que recientemente el gobierno de Guatemala ha publicado y que son de cumplimiento obligatorio de cara a la reanudación de las actividades luego de estos 3 meses en los cuales pues hemos visto cómo el confinamiento y otras medidas de restricción nos han afectado en distintos rubros de carácter económico, a nivel comercial y también en las distintas actividades, tanto personales, familiares como laborales. En esta mañana me acompaña Carolina Arce, ella es gerente regional de SON y ella pues es experta en salud y seguridad ocupacional, es experta también en gestión ambiental, realiza también auditorías ambientales y también tiene conocimientos y una vasta experiencia en inocuidad de alimentos. Carolina Arce nos acompaña desde Costa Rica y nos estará compartiendo a lo largo de esta exposición parte de la experiencia de cómo Costa Rica abordó desde el punto de vista de la salud y seguridad ocupacional distintas estrategias que hoy en día nos tocará abordar a nosotros en Guatemala. Asimismo, pues me permito presentarme, mi nombre es Rubén Fuentes, soy abogado y actualmente también participo en la parte de gestión ambiental para SON en Guatemala. Cuento con experiencia en salud y seguridad ocupacional y también con experiencia en gestión de recurso humano, lo cual pues nos va a permitir hacer esta presentación un poco más amigable en ese ámbito y lo más interactiva posible. A lo largo de la presentación, pues vamos a tener una participación alterna, presentando primero parte del escenario guatemalteco y luego pues la fase de experiencias costarricenses para luego caer estrictamente en la parte que corresponde a la salud y seguridad ocupacional. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o alguna inquietud, pueden plantearla a través de la plataforma. La plataforma pues viene con una opción específica para preguntas y respuestas y al finalizar la presentación pues estaremos dando la oportunidad para responder las preguntas que se realicen. Si por alguna razón no nos da tiempo de responder las preguntas, quédense tranquilos, vamos a tratar de responderlas todas y les haremos llegar a ustedes a sus correos electrónicos no solo la presentación como un insumo, sino también las respuestas a todas y cada una de las inquietudes que se puedan plantear. Asimismo, queremos recordarles que BLP cuenta con un escritorio de ayuda disponible 24/7. Es un helpdesk de carácter regional a través del cual pues hemos diseñado una campaña y una política específica para poder acompañarles a ustedes en la reanudación de las actividades en los distintos rubros de carácter jurídico, en los rubros de carácter ambiental y asesorías en general. Al finalizar la presentación estaremos compartiendo los contactos para este helpdesk. Muy bien. Esta mañana vamos a iniciar con una pequeña agenda. Los temas que vamos a tocar en el desarrollo de la presentación son los siguientes. En primer lugar, la salud y la seguridad ocupacional para la reapertura de negocios en el marco de la pandemia COVID-19 desde el punto de vista de las normativas vigentes en Guatemala. Luego de ello tendremos la participación de Carolina a través de las medidas de salud y seguridad ocupacional implementadas en Costa Rica, también las buenas prácticas para la región y ese intercambio de experiencias que nos podrá ayudar a comprender un poco cómo estas medidas pues, pueden ser de bastante utilidad en Guatemala. También vamos a tocar un poco el tema de gestión y salud y seguridad ocupacional y las implicaciones que esto tiene para todas las empresas y para todos los centros de trabajo en Guatemala. También la importancia de contar con un plan de prevención y de implementar. Y finalmente, pues la definición y la evaluación de los riesgos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la parte de salud y seguridad ocupacional. Para ello, como podrán ver en pantalla, pues actualmente hay algunos instrumentos que están aprobados y que son de cumplimiento obligatorio. Hace 3 semanas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publica el Acuerdo Ministerial número 146-2020. Este acuerdo contiene una estrategia nacional para el control de la epidemia, pero también sienta las bases para lo que se conoce como la desescalada de las medidas de restricción y la ruta hacia la reapertura condicionada del confinamiento. También vamos a ver el acuerdo gubernativo 79-2020 del presidente de la República. Este acuerdo fue publicado el día lunes 15 de junio, es de reciente publicación, y contiene normas complementarias para el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional
y también normas complementarias para la prevención y control de los brotes del COVID-19 en los centros de trabajo. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta porque ya trae normas de carácter obligatorio que se complementan con el Acuerdo Ministerial 146-2020. También vamos a conversar sobre la fase de supervisión del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esto es muy importante tomando en consideración que el ICS publicó una guía específica para medición de los riesgos laborales. Esta guía también es de cumplimiento obligatorio y es la guía que está utilizando el instituto para la supervisión de todos los centros de trabajo. Además está decir que esta guía es de cumplimiento obligatorio y ante el incumplimiento, pues el ICS también tiene la posibilidad de tomar alguna medida sancionatoria de carácter sanitario, como lo veremos más adelante. Para irnos familiarizando en este ámbito, es necesario que tengamos presente también el plan de prevención, que no es más que el plan que elabora el empleador para la prevención de los riesgos en el trabajo y que es la base para la actuación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, el cual pues debe estar integrado en todo centro de trabajo. En lo que corresponde al Acuerdo Ministerial 146-2020, este acuerdo es muy importante. Tiene dos aristas desde las cuales se puede apreciar su importancia. La primera de ellas es que contempla 4 fases para ir disminuyendo en forma progresiva las distintas restricciones que tenemos actualmente en el país. Las fases inician desde la fase 0 hasta la fase 3 y implican una dinámica también por medio de la cual se estarían realizando mediciones por departamento en atención a la cantidad de casos confirmados de COVID-19 que se registren en rangos de 14 días. Si, por ejemplo, la curva de casos llegase a aplanarse en uno de los departamentos, en este caso, por mencionar un ejemplo, Zacatepeques, entonces podría pasar hacia la fase 0. Si 14 días después no registra incrementos en el número de los casos, podría pasar a la fase 1 y con ello podría darse la posibilidad de abrir algunos comercios que actualmente están suspendidos o que actualmente pues no pueden abrir debido a las restricciones. En la fase 2 pues ya se estaría implementando alguna restricción, alguna disminución, perdón, a las restricciones como el toque de queda o a las restricciones relacionadas con la movilidad, y en la fase 3 pues ya habría una apertura total de todas las actividades comerciales, incluyendo transporte colectivo de pasajeros, etcétera. Dentro de toda esta gama de fases para la apertura, es importante tomar en consideración que a partir del artículo 12, este acuerdo ministerial establece 3 tipos de protocolos de cumplimiento obligatorio. El primero de ellos es para los centros de trabajo, el segundo es para los trabajadores independientes y el tercero es para el transporte colectivo de pasajeros. Entonces, vamos a entrar a ver el que corresponde a centros de trabajo. Este acuerdo obliga a todo empleador a registrar en el distrito de salud, en una plataforma electrónica que se va a habilitar en las próximas semanas, su plan de prevención. ¿Esto qué significa? Si usted tiene su empresa, su comercio, su negocio ubicado en el departamento de Zacapa, usted debe ir al sitio web de la Dirección de Área de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de su departamento para poder registrar su plan de prevención. Para los que tienen sus centros de trabajo ubicados en el departamento de Guatemala, en Guatemala pues hay cuatro direcciones de área de salud y tendrá que ubicarse según la ubicación geográfica del centro de trabajo. No obstante, pues es una obligación desde ya registrar ese plan de prevención, lo que implica que todos los centros de trabajo, comercios o establecimientos pues ya cuenten con ese plan. Adicionalmente a ello, es una obligación del empleador realizar una medición y clasificación de los empleados por riesgo. ¿Esto qué significa? Que los empleados pues tienen que compartir con el empleador toda aquella información relacionada con su salud, especialmente si tienen algún padecimiento crónico de carácter linfático, es decir, alguna afectación en el hígado, si tienen alguna afectación en los pulmones de carácter permanente, si tienen alguna afectación en los riñones, si son hipertensos, si tienen algún tipo de padecimiento de esa naturaleza, o bien, en el caso de las trabajadoras, si se encuentran en estado de embarazo, tomando en consideración que todo este tipo de pacientes o este tipo de trabajadores pues representan un alto riesgo si llegasen a contraer COVID-19. Esta información va a servirle al empleador para poder tomar medidas relacionadas con el teletrabajo, medidas relacionadas con la flexibilidad de horarios o bien medidas relacionadas para la readecuación de los espacios de trabajo. También incluye normas sanitarias mínimas de prevención del COVID-19, las cuales pues ya hemos ido aplicando, como es el caso de la mascarilla, la provisión de gel antibacterial y la desinfección y limpieza constante de los espacios de trabajo.
Adicionalmente a ello, y esto sí hay que recalcarlo, desde el comienzo, a finales de marzo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estableció que es obligación de todo empleador reportar los casos de COVID-19 que registren en su centro de trabajo, ya sea al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No solamente se deben reportar los casos ya confirmados, sino que también se deben reportar a aquellos trabajadores que presenten algún tipo de síntomas. Esto es de carácter obligatorio y en caso de incumplimiento, pues sí hay algún riesgo bastante potencial, no solo de una sanción, sino también de algún posible cierre temporal del establecimiento por parte de las autoridades de salud. Con esto hay que tener mucho cuidado porque pues, es obligatorio desarrollar este reporte. También implica el establecimiento de políticas internas de prevención, es decir, protocolos de cómo prevenir el COVID-19, pero también de cómo reaccionar frente a un caso en particular o un caso claramente individualizado. Y finalmente incluye la obligación del empleador de capacitar al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional sobre todas estas políticas internas adecuadas y las que se complementan con el acuerdo que veremos más adelante. Entonces, desde ya, pues vemos la obligación de contar primero con el plan de prevención, porque hay que registrarlo, y segundo, de contar con su comité de salud y seguridad ocupacional debidamente constituido y registrado, porque juega un rol importante en la ejecución de todos estos protocolos. En el caso de los trabajadores independientes, los protocolos pues se circunscriben a la prevención y a la higiene de sus estaciones de trabajo, a facilitarle a los clientes o a las personas con las que labore pues también el gel antibacterial y exigirles también el uso de la mascarilla. Y en el caso del transporte colectivo de pasajeros, este es un tema bien importante. Se debe tener en cuenta que hay protocolos de prevención y de higiene que son aplicados a las unidades de transporte por una limpieza y desinfección constante y también hacia pilotos, ayudantes y terceras personas que participan dentro del servicio de transporte colectivo de pasajeros. Es obligatorio siempre el uso de mascarillas, tanto para el piloto y sus ayudantes como para los pasajeros, y pues también deberán cumplirse con todos estos protocolos de prevención y de distanciamiento social. Estas son las medidas generales contenidas en este acuerdo. Luego vemos el acuerdo 74-2020, que es el que se publicó el día lunes recién pasado, el 15 de junio, y este incluye normas complementarias, pero son normas complementarias que afectan directamente al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, el cual está contenido en el acuerdo 229-2014. Este acuerdo contiene el marco general por medio del cual se elaboran todos los planes de prevención relacionados con salud y seguridad ocupacional, y las normas complementarias son las siguientes. Primero es la calificación de los empleados según los factores de riesgo. Esto ya lo vimos en el acuerdo anterior. Entonces es necesario también desde el punto de vista de los planes de prevención empezar a focalizar a aquellos trabajadores que puedan presentar algún riesgo potencial o que en caso llegasen a tener algún contagio, pues tuviesen por la naturaleza de sus enfermedades, un riesgo mayor de exposición a que el padecimiento sea más grave. También implica una adecuación de las políticas de prevención del contagio. Esto significa que el empleador también tiene que velar porque se cumpla en el centro de trabajo el distanciamiento social, es decir, el 1.5 metros que se ha establecido como medida de distanciamiento. También deberán contar con estaciones de limpieza, deberán contar también con algún protocolo específico para el transporte de los trabajadores y los protocolos de desinfección y de limpieza y de higiene general de cada uno de los trabajadores. Debemos también ver que hay una adecuación de políticas para la gestión de recursos humanos, y esto significa que el empleador pues deberá empezar a prepararse o a pensar en qué medidas son las que debe tomar en el centro de trabajo si en dado caso uno de sus trabajadores resulta diagnosticado positivo con COVID-19. Y esto implica también la posibilidad de que a través de la gestión de recursos humanos pueda individualizar a los trabajadores que estuvieron cerca del trabajador diagnosticado positivo y tomar medidas como el teletrabajo, tomar medidas como la cuarentena preventiva o bien el cierre temporal de algunas áreas del centro de trabajo para su desinfección específica. También hay una adecuación de políticas para el uso de espacios comunes, como el tema de los elevadores, el tema de las salas de espera, el tema específico de los comedores, sobre todo en aquellos centros de trabajo en donde los trabajadores pues tienen un espacio para comer o un espacio para almacenar sus alimentos, o bien los espacios que se tienen para almacenar los bienes de uso diario o de uso personal. Entonces, en este caso, pues sí hay un protocolo específico de carácter obligatorio para todos estos espacios comunes.
También implica adecuar todos los protocolos de reacción ante casos positivos en el establecimiento. Y una de esas etapas del protocolo implica el ser honesto y comunicarle al resto de trabajadores que determinada persona pues, resultó con contagio. Y esto es indispensable manejarlo no como una estigmatización, no para efectos de discriminación, para efectos de bromas, burlas y demás. Esto hay que hacérselo ver directamente a los trabajadores. Es una situación grave y el tema de un contagio positivo puede implicar que también pues, los trabajadores tengan que ir a una cuarentena preventiva o bien que los trabajadores pues, tengan que tomar algunas medidas específicas como el teletrabajo. También tenemos la adecuación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. A partir de este acuerdo se establece que el comité debe estar actuando en forma permanente, pero que también el trabajador deberá nombrar uno o más monitores de salud y seguridad ocupacional para ser responsables de cada una de las áreas de trabajo. Y esto aplica sobre todo a empresas grandes o industrias grandes en donde hay, por ejemplo, líneas de producción, áreas administrativas, áreas de seguridad, áreas de comercialización. Entonces, lo que se les exige ahora es que no solo cuenten con el comité, sino que tengan un monitor de salud por cada una de esas áreas. Y también, pues, es la obligación definitivamente de contar con un plan de salud y seguridad ocupacional debidamente actualizado y, como vimos en el acuerdo anterior, debidamente registrado. Entonces, estas medidas son de carácter general. Es importante cumplirlas porque ante una eventual supervisión es lo primero que se le va a evaluar a la empresa. Si tiene el plan de seguridad ocupacional, si cuenta con su Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y que esté adecuado con todas las políticas de prevención que ya vimos y con todos los protocolos que conversamos en un momento. Para podernos familiarizar con este ámbito, voy a dejar en el uso de la palabra a Carolina Arce. Ella nos va a contar cómo en Costa Rica estas medidas que hoy estamos tomando en Guatemala se implementaron hace 3 meses y medio y les han servido a ellos para lograr mantener las operaciones activas, tomando en consideración que el virus es el mismo y tomando en consideración que hay un tema muy importante. Costa Rica, pues realmente a través de la aplicación oportuna de este tipo de políticas y a través de la aplicación oportuna de los planes de salud y seguridad ocupacional y de los protocolos, se logró asegurar que no cerraran las operaciones o que no suspendieran la mayoría de las operaciones comerciales, a diferencia de lo que ocurre en Guatemala. Carolina, te dejo en el uso de la palabra para que puedas compartirnos la experiencia costarricense. Buenos días, muchas gracias, Rubén. En Costa Rica, las autoridades han venido desarrollando una serie de normativas, directrices y lineamientos para prevenir la propagación del COVID-19 y actuar de forma inmediata en caso de que alguna persona presente síntomas asociados. Estas medidas son actualizadas por el gobierno de forma periódica o según la necesidad que presente. Medios de comunicación oficiales que se han estado utilizando es la página del Ministerio de Salud, en la cual se encuentran todos los protocolos, normativas, directrices y decretos relacionados al manejo del COVID. Casa Presidencial también hace el comunicado de directrices después de cada conferencia de prensa que realizan diariamente. El Consejo de Salud Ocupacional ha apoyado mucho a las empresas con guías para los centros de trabajo y sus comités o comisiones de salud ocupacional internas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en relación al teletrabajo y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica con protocolos sectoriales. Desde el Ministerio de Salud se han desarrollado una serie de lineamientos que se dividen en las siguientes áreas: población en general, servicios públicos dirigidos a la población, servicios institucionales dirigidos a la población y servicios de salud de atención a las personas. Un ejemplo de los muchos protocolos que se han estado desarrollando continuamente es para empacadores de alimentos, fincas en el sector agrícola, diversas actividades del sector turismo, uso de áreas silvestres protegidas, sector de servicios de alimentación, el sector construcción, funcionamiento de espacios de acondicionamiento físico, traslados extrahospitalarios. Algunas de las medidas aplicadas en Costa Rica fueron mediante el decreto 42-227 de emergencia nacional, se restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de personas extranjeras bajo la categoría migratoria no residentes y subcategoría turismo, ya sea vía aérea, marítima o terrestre. También se procedió con la restricción vehicular nocturna, ¿verdad?, en los horarios establecidos, y posteriormente con la restricción vehicular diurna, en la cual podemos circular cuando nuestro último número de placa así nos los permita.
Con este hubo no se respetaba mucho, entonces se incrementó la multa, la sanción, ¿verdad?, por incumplimiento y ha dado pues buenos resultados. Hay sectores del país donde la restricción es de 5 a 7, de 5 a 5 o de 5 a 10 de la noche inclusive. Eso va a variar dependiendo de cómo se encuentre cada comunidad. El éxito que ha tenido, y me parece que por eso se ha mantenido y se ha podido seguir y no se cerró totalmente, como lo decía Rubén, es por la implementación del teletrabajo, porque se hizo tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? Desde el 2019 teníamos ya el decreto de teletrabajo y en esta nueva normalidad pues salió la directriz 073, ¿verdad?, el 9 de marzo, que es un protocolo de activación de teletrabajo. Por lo tanto, el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo emitieron una serie de lineamientos para que la empresa sepa cómo hacer la implementación, cómo darle seguimiento a sus colaboradores, ¿verdad? Y que desde la Comisión de Salud Ocupacional, de igual forma, cuando están en los centros de trabajo, se le dé seguimiento ahora que están haciendo teletrabajo, por un tema de ergonomía, espacios, iluminación, pausas adaptivas, ¿verdad?, que se deben de estar contemplando en este momento que se está haciendo teletrabajo. Tuvimos limitaciones y estamos con limitaciones todavía de aforo en los centros de trabajo y establecimientos, y hay una serie de actividades económicas que se encuentran cerradas. A finales de abril, el gobierno presentó un cronograma de reapertura bajo un enfoque adaptativo que puede irse flexibilizando dependiendo de la experiencia de los días anteriores. Nosotros iniciamos con una reapertura de algunas de las actividades económicas a partir del 16 de mayo, del 16 al 31 se abre una serie de actividades y ahí hemos ido avanzando. Lo que está en gris es lo que está pendiente, tenemos una reapertura nuevamente a partir del lunes 20, vamos a ver cómo nos va con eso. Además, las autoridades emitieron una guía que busca orientar al empresario costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo desde una lógica de continuidad de negocio. Esta guía lo que establece es una serie de prácticas y ejemplos que puede seguir la empresa para asegurar que el impacto del COVID en su organización sea menor y no ponga en riesgo la operación. La guía cuenta con una herramienta de decisión de continuidad de negocio, que es un cuestionario que la empresa llena y le da un indicador, si está en un riesgo bajo, medio o alto. Dependiendo de ese indicador, desde su Comisión de Salud Ocupacional y de diferentes áreas de la empresa, se realizan los protocolos y lineamientos necesarios para cumplir con todo lo que las diferentes instituciones están solicitando, y en particular el Ministerio de Salud, y al estar ya todo implementado, pues podemos reabrir. Hay que firmar, solicitan una declaración jurada, la cual se debe presentar al Consejo de Salud Ocupacional, que es un compromiso de cumplimiento de esta guía donde estamos garantizando la prevención y mitigación del COVID. Tiene una segunda declaración jurada, que esta la usaríamos cuando tenemos un caso positivo en esta reapertura. La misma lo que informaríamos es qué fue lo que hicimos para la desinfección y limpieza al tener un caso positivo en nuestras oficinas. Por último, el gobierno presentó también una guía cuyo fin es que los diversos sectores económicos elaboren junto con los ministerios protocolos sectoriales que aceleren el reinicio de las actividades económicas con las reglas claras para aplicar en cada sector. Esto se da a raíz de que son muchas las áreas de actividades económicas, entonces lo que se pretende con esos protocolos sectoriales es que se unan esos sectores que no están siendo contemplados y propongan al ministerio el protocolo de reapertura. El ministerio lo que hace es que lo revisa y de estar todo bien, da la aprobación del mismo. Estos protocolos sectoriales deben realizarse siguiendo una norma técnica que establece los requisitos de elaboración de los mismos para la implementación de directrices y lineamientos. Con esto, el Ministerio de Salud no busca imponer desde afuera normas a cada sector de la economía, sino emitir exigencias de carácter general que los diversos sectores deberán aplicar en base a su conocimiento práctico de la industria en la que se desenvuelve. Seguimos con Rubén. Muy bien, gracias Carolina por tu presentación. Como podrán ver, estimados oyentes, pues tenemos
Algunas de las características que se han implementado en Costa Rica, varias de esas directrices son las que hoy en día se nos están pidiendo, se nos están solicitando para la reapertura o reanudación de las actividades comerciales en el futuro. En lo que respecta a la gestión de salud y seguridad ocupacional y sus respectivas implicaciones, debemos tener presente que es una obligación para todo empleador contar en el centro de trabajo con un comité de salud y seguridad ocupacional. Este comité se integrará dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga en ese centro de trabajo. Si son menos de 10 trabajadores, usted no necesita un comité de salud y seguridad ocupacional, usted necesita un monitor de salud. Sin embargo, de 10 en adelante, pues ya inicia la integración del comité basándose en una fórmula de carácter bipartito, es decir, tanto representantes del patrono como representantes de los trabajadores. Entonces, este Comité de Salud y Seguridad Ocupacional debe integrarse formalmente, debe inscribirse ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la gente que integra el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional pues estarán durante 2 años por lo menos en el ejercicio de este cargo, con la obligación de reunirse en forma mensual para poder evaluar constantemente el plan de prevención que el empleador debe facilitar. En ese sentido, la gestión de salud y seguridad ocupacional se complementa con un libro de actas, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y este libro de actas tiene una doble finalidad. En primer lugar, asentar las reuniones mensuales del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, pero también dejar constancia de todas aquellas incidencias que ocurran en el centro de trabajo. Veamos accidentes, temas de enfermedades, potenciales riesgos, siniestros o cualquier otra incidencia que pueda afectar de algún modo, ya sea la salud de los trabajadores o de los representantes del empleador o la seguridad de los mismos. Entonces, vemos que el plan de prevención aquí se vuelve bastante completo. En ese sentido, ¿por qué es importante tener un plan de prevención? Bueno, es importante tenerlo porque eso nos va a permitir no solo mitigar los riesgos, sino anticiparnos a potenciales accidentes y nos va a permitir contar con una ruta para saber qué hacer en determinado caso concreto. Es una obligación del empleador elaborar este plan de prevención y ponerlo a disponibilidad del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. No contar con el plan significa la imposición de una multa de carácter económico que puede ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Adicionalmente a esto, adicional al plan de prevención, pues hay que dotar al centro de trabajo de insumos y equipos dependiendo del tipo de industria. No obstante, para todos en general, por ejemplo, es necesario contar con extintores de incendios, contar también con señalización específica sobre las rutas de evacuación, o bien contar con equipos o insumos que permitan, por ejemplo, impedir accidentes con el cableado eléctrico. Ahora, dependiendo del tipo de industria, pues así se debe modificar el plan o se debe elaborar el plan, y la dotación de insumos y equipos pues irá elevándose o volviéndose cada vez más técnica o más específica dependiendo del giro del negocio. Este plan de prevención, como ya comentábamos, implica la aplicación de medidas de carácter preventivo y de carácter correctivo. Es decir, el plan lo que busca es anticiparse a que ocurra algún tipo de accidente o algún tipo de incidencia, pero también tiene la flexibilidad para poderse adaptar y poderse mejorar en función de la experiencia. También en el caso del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, su responsabilidad deviene no solo de evaluar el plan de prevención, sino, como ya dijimos, de llevar un historial de las incidencias que han ocurrido. Tiene también la capacidad de hacer una evaluación ejecutiva del plan de prevención y tiene también la posibilidad de generarle propuestas de cambio o propuestas de modificaciones o de adaptaciones al empleador para ese plan de prevención. En cuanto a la definición y la evaluación de los riesgos, en Guatemala no hay una forma base, digamos, para poder elaborar un plan de prevención. No hay un plan base de salud y seguridad ocupacional. Cada plan debe elaborarse y debe adaptarse según las necesidades, condiciones, cantidad de personas, tipo de industria o actividad que se lleve a cabo. Por ejemplo, un plan para manufactura de equipos, para una empresa manufactura de equipos va a ser totalmente distinto a un plan de prevención que se oriente, por ejemplo, al rubro de alimentos. En el caso de los alimentos, por ejemplo, sabemos que hay reglas complementarias que velan por la inocuidad de los alimentos y por el trato especial que el trabajador debe tener con respecto a ellos, ya sea en la etapa de producción, en la etapa de embalaje o bien en la etapa de distribución. En el caso de los servicios, por ejemplo, en el caso de las oficinas, servicios bancarios, fianzas, seguros y demás, pues los planes de prevención están más orientados hacia la distribución de los espacios de trabajo en forma adecuada,
van orientados hacia la ubicación de señalización de rutas de evacuación, va orientado también hacia los protocolos, por ejemplo, de uso de áreas comunes y la forma en la que se puede reaccionar ante, por ejemplo, un siniestro, como puede ser un sismo o un incendio. En el caso de la construcción, por ejemplo, sí hay algunas normas de carácter específico técnico relacionadas con los equipos de protección que deben utilizar los trabajadores y adicional a las normas de seguridad cuando se trabaja con maquinaria o cuando se trabaja en ubicaciones de alto riesgo. Y así podríamos mencionar una gama bastante amplia de industrias. Y la ventaja que tiene el plan de prevención es que se puede adaptar a su industria. No hay, como les comento, una fórmula mágica para decir que un plan de prevención puede funcionar en forma genérica para todos los tipos de industria. Este plan de prevención usted lo puede adaptar según las necesidades, según la cantidad de personas que tenga y según el tipo de actividades que pueda llevar a cabo. Lo que sí debe tener un plan de prevención en forma general, digamos, es el tema de los primeros auxilios, el tema de la señalización, como ya comentábamos, de rutas de escape, ubicación de extintores, ubicación de áreas de alto voltaje, entre otras, y también los protocolos de acción. Y adicionalmente a ello, tener presente siempre que su plan de prevención puede ser sujeto de medidas correctivas. Es decir, puede ser que usted en su plan de prevención no lograra prever determinada situación como nos está sucediendo ahora con el COVID y que su plan de prevención pues pueda ser corregido, modificado o ampliado en atención a las circunstancias que se están presentando, que es justamente lo que buscan los acuerdos que mencionábamos al principio. Para ir concluyendo con unos puntos clave, queremos dejarles lo siguiente. Es obligación para toda empresa contar con un plan de prevención de riesgos según su giro de negocio o industria. ¿Qué pasa si usted no cuenta con un plan de prevención? Contamos nosotros con la asesoría y la capacidad para poderlo orientar en la forma adecuada y que usted pueda contar con un plan de prevención de riesgos específico para su industria, pero también que cumpla con los requerimientos de los acuerdos que conversábamos con anterioridad. ¿Qué pasa si usted no tiene un plan de prevención? Aquí es donde la situación se vuelve grave. Si usted no cuenta con un plan de prevención, puede ser sujeto de sanciones, pero tomando en consideración el contexto de COVID-19 y tomando en consideración, como lo mencionamos al principio, que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está realizando supervisiones a los establecimientos que están abiertos al público actualmente o aquellas industrias que han continuado operando porque son de carácter esencial o porque tienen algún permiso especial del gobierno para continuar operando, al momento de hacerles una evaluación o una supervisión de esta naturaleza, si no cuentan con el plan de prevención, no se exponen solamente a la multa que puede poner el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sino que se exponen también a que puedan tener alguna sanción de carácter sanitario, que puede ir desde una suspensión temporal hasta una clausura de actividades, y este impacto económico pues, puede ser mayor. Por lo tanto, es indispensable contar con este plan. Segundo, también es indispensable y obligatorio contar con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional o bien con un monitor según la cantidad de trabajadores que usted tenga en el centro de trabajo. Esto también va de la mano. Contar con el plan de prevención y contar con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Se debe tomar en cuenta que el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional es la parte ejecutiva del plan. Si usted aún no ha integrado su Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, pues también contamos con experiencia para poderlo apoyar en ese ámbito. Se debe tomar en cuenta que el comité también debe registrarse ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En sus protocolos, usted debe incluir todas las adaptaciones sanitarias y logísticas que le exige esta normativa vigente, derivadas del COVID-19. Y debe hacerlo por dos razones. Primero, porque es el cumplimiento obligatorio y segundo, porque va a ser sujeto de monitoreo constante. Ya lo mencionamos en su momento, el ICS tiene la facultad de supervisarlo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social también tiene la facultad de supervisar este cumplimiento, pero también, debido a que estamos en una crisis sanitaria y en un estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también puede monitorear o auditar el cumplimiento de esta normativa. Entonces, usted está expuesto a 3 posibles auditorías de 3 entidades de carácter público, que las 3 tienen la capacidad de sancionarlo, ya sea con multas o bien, como mencionábamos, con el peor de los escenarios, que sería el establecimiento de un cordón sanitario o bien una suspensión temporal de sus actividades. Es importantísimo documentar las incidencias y para ello es indispensable contar con el libro de actas del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y también es indispensable que usted acredite tomar las medidas correctivas en dado caso se presentara alguna de las incidencias.
En el caso específico del COVID-19, y tomando en cuenta que esto está dentro de las etapas de reactivación económica, es indispensable que si se presenta algún caso confirmado de trabajadores en su centro de trabajo, usted lo documente y tome todas aquellas medidas que conversábamos con anterioridad. Es decir, comunicar el caso a las autoridades de salud, individualizar a los trabajadores que estuvieron cerca del trabajador que desafortunadamente dio positivo en alguna prueba por COVID-19, enviarlos a cuarentena preventiva, desinfectar las zonas de trabajo y agotar los protocolos correspondientes para poder reanudar de nuevo las labores. Esto lo que va a hacer es ayudarle a mitigar el riesgo de que usted pueda sufrir algún tipo de cierre ordenado por las autoridades de salud. Y finalmente, pues es indispensable siempre esta etapa de comunicación, el reporte de los casos y tener la vía de comunicación abierta con sus trabajadores. Y esto lo puede hacer a través del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional o bien a través de sus monitores. Es así como concluimos con la parte expositiva. Si usted tiene alguna duda, comentario, si usted quisiera conversar en forma amplia sobre estos temas que nosotros hemos expuesto hoy, pues puede contactarnos a los correos electrónicos que aparecen en su pantalla y le recordamos también que BLP cuenta con un helpdesk habilitado 24 horas, 7 días a la semana, a través del cual nos puede contactar. Este helpdesk que está habilitado para poderle dar toda la asesoría que usted necesite de cara a la reactivación económica o la reanudación de las actividades de carácter económico comercial, tanto en Guatemala como en Centroamérica. Basta decirles también que BLP y SON pues trabajan en conjunto para poder atender tanto las asesorías de carácter jurídico como las asesorías de carácter ambiental y de salud y seguridad ocupacional, y se tiene presencia en toda la región centroamericana y en España. En este momento damos por finalizada esta etapa y vamos a proceder con la parte de las preguntas y respuestas que la audiencia ya nos ha formulado. Para empresas con menos de 10 empleados y haciendo home office, ¿qué acuerdos o regulaciones quedan exentas de cumplir? Muy bien, de acuerdo. Si estamos en la modalidad total de teletrabajo, qué buena pregunta. Si estamos totalmente en teletrabajo y no piensa volver a labores durante el resto del año, pues no debería cumplir con ninguna de estas normas porque están diseñadas precisamente para volver a las labores. Ahora bien, si tiene contemplado volver a labores, a su centro de trabajo, ya sea oficina, área operativa y demás, usted sí debe contar con el plan de prevención, eso es obligatorio, y debe contar con el monitor de salud y seguridad ocupacional. Este monitor debe estar debidamente capacitado conforme al plan de prevención y adicionalmente a ello, pues su plan de prevención ya deberá inscribirlo en la Dirección de Área de Salud como lo habíamos conversado. Eso si usted vuelve a trabajar en el centro de trabajo. Si no lo va a hacer, no lo podría, digamos, no es indispensable que lo haga si usted continúa en home office. No obstante, sí es recomendable que lo haga porque tarde o temprano, pues, la dinámica nos llevará a todos a volver a nuestros espacios de trabajo. Tenemos otra de don Jacobo Martínez. ¿Debemos tener un monitoreo de salud por cada área, aunque todas las áreas estén juntas en una misma locación? No necesariamente. Muy buena pregunta. Esta es una pregunta de carácter operativo. El acuerdo lo que nos pide es que si tengo varias áreas de trabajo distribuidas en distintos ámbitos, debo contar con por lo menos un monitor por cada área. Y quiero poner un ejemplo. Si fuésemos al tema de las empresas de bebidas carbonatadas, digamos, o las productoras de bebidas carbonatadas, sabemos que hay una planta central, pero que también hay distintas distribuidoras a lo largo del país. Entonces, en este caso, hay un comité de salud y seguridad ocupacional que se encargaría, por ejemplo, de planta central y un monitor específico por cada una de esas distribuidoras. Ahora bien, si tengo todas las unidades de trabajo aglutinadas en un centro y el centro no es demasiado grande, con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional me alcanza para cubrir esta obligación. El Ministerio de Trabajo de Guatemala está cerrado actualmente. ¿Cómo puedo constituir mi comité? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Es posible hacer las gestiones de constitución en este momento? Eso se puede realizar a través de un acta debidamente asesorada. No es algo que se deba tomar a la ligera porque sí es un protocolo sumamente técnico. Es viable constituirse de momento en forma ad hoc mientras el Ministerio de Trabajo abre. Sí hay un procedimiento, pero ese tema muy puntual sí nos da para un webinar específico únicamente, pero sí es posible constituirlo ad hoc en este momento. ¿Hay regulación en curso para teletrabajo en Guatemala? Sí, hay una iniciativa de ley que se presentó hace cerca de 2 meses aproximadamente. No obstante, la iniciativa pues, fue canalizada hacia una comisión en el Congreso de la República para la evaluación correspondiente.
Y pues mientras no esté eso definitivamente aprobado, no podremos contar con un decreto específico que nos regule el teletrabajo como tal. Sí tenemos las disposiciones presidenciales por medio de las cuales se insta al empleadores y a trabajadores a adoptar la dinámica del teletrabajo mientras dure el estado de calamidad. ¿Ha sido buena la política de confinamiento establecida en Guatemala comparado con Costa Rica? Muy bien, te cuento, nosotros seguimos, para ponerte un poco en contexto, Carolina, lo hemos conversado antes de este webinar, para ponerte un poco en contexto. Hemos tenido confinamientos parciales, hemos tenido un toque de queda que ha subido o bajado en cantidad de horas dependiendo cómo ha visto el presidente la situación, y hemos tenido también algunas semanas en las cuales nos fuimos a un cierre total de país durante todo el fin de semana, eso fue durante 3 semanas seguidas, ¿no? En Guatemala lo que hemos tenido son medidas de confinamiento que pues, se nos han avisado en algunos casos en forma demasiado intempestiva, y eso ha ocasionado, lejos de garantizar el confinamiento de las personas, que muchos salgan a la calle a abastecerse de cara a ese cierre total. Entonces, en ese contexto, cómo lo abordan ustedes? ¿O cómo lo vieron ustedes como para que podamos tener el panorama general? Sí, en el caso de Costa Rica, pues fue igual, digamos, nosotros hemos tenido un cierre al inicio, ¿verdad? Las escuelas, los chicos no están yendo a las escuelas. Nos pasó lo mismo cuando empezaron con los cierres, la gente empezó a salir muchísimo a hacer sus compras pensando en que quizás no iban a poder salir en un mes, 2 meses, entonces sí, los supermercados estuvieron con muchísima aforo de personas. Sin embargo, eso fue cambiando al mes aproximadamente, porque el primer mes sí y las calles todavía había muchísima gente. Con los cambios que ha venido haciendo el gobierno, las restricciones vehiculares, la restricción nocturna, la diurna, ¿verdad? Que llegó todavía a frenar un poquito más, que uno esté saliendo, esté circulando, y la implementación del teletrabajo, tanto en la institución pública como en las empresas privadas, creo que eso favoreció para que no hubiese un cierre total. O sea, no siguen las instituciones públicas al mismo nivel cuando usted va y puede estar ahí, ¿verdad? Y hacer sus trámites. Sin embargo, la mayoría tiene plataformas o habilitó plataformas donde usted puede presentar sus trámites. La gestión es un poco más lenta, pero sí se siguió trabajando con una nueva normalidad, como lo están llamando, ¿verdad? Okay. Entonces creo que eso ha favorecido para que no tuviéramos un cierre total. Ok, muy bien, gracias Carolina. ¿Qué pasa si no cumplo con los protocolos que manda la ley? Bueno, aquí viene la parte más delicada. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y es aquí donde viene el tema de entender un poco cómo funcionan los tipos de sanciones. Hay sanciones de carácter administrativo que son las multas. Y las multas pues van de 6 a 9 salarios mínimos si usted no tiene el plan de prevención. Y como usualmente decimos en algunos rubros, bueno, la multa se paga. Ok, está bien, la multa usted la puede pagar. Pero, ¿qué pasa si usted no tiene el plan de prevención? No tiene su comité de salud y seguridad ocupacional y le resulta un trabajador positivo por COVID-19 y usted no lo reportó. Por ahí es donde corremos un riesgo mayor de carácter sanitario, y la parte administrativa de la multa se nos va a quedar corta con la sanción que se viene. Y es que la sanción podría ser desde un cordón sanitario y que le manden a todos sus trabajadores, o no a todos, pero sí a una buena parte de sus trabajadores, una cuarentena obligada sin la posibilidad de retornar a labores. Y esto sería un poco preocupante si usted no tiene habilitado teletrabajo, por ejemplo, si fuese una planta de procesamiento de alimentos en donde necesariamente necesita usted la presencia física del trabajador haciendo alguna operación. Entonces esto podría ser una afectación bastante grave. Y el peor de los escenarios sería siempre la clausura temporal del establecimiento comercial por vulnerar las sanciones sanitarias. Eso en el ámbito de carácter administrativo. Si se llegase a demostrar que hay una responsabilidad mayor o hay una negligencia mayor o hay algún daño o una afectación mayor, debido a que estamos en un estado de calamidad, podría darse también alguna imputación de carácter penal. Entonces, cumplirlo, pues en la parte general, fuera del ámbito de un estado de calamidad, implica únicamente una multa. Hoy en día implica también la posibilidad de que puedan darse este tipo de afectaciones que podrían impactar directamente al negocio, sin contar también la parte mediática. Tomemos en consideración quizás los ejemplos que nos han ocurrido en Guatemala, en donde las empresas a las que se han dado estos casos, pues llevan también algún desgaste mediático en medios sociales, prensa y demás, ¿verdad? Y eso pues en algún momento dado podría afectar no solo la marca, sino también la credibilidad de la empresa frente a sus clientes.
Tenemos el costo de las multas. Esos de 6 a 9 salarios mínimos está únicamente por no tener el plan de prevención y el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional integrado. Esas son las que están ahorita de momento y que les aplica el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Se puede suspender las operaciones de una empresa que no esté cumpliendo? Sí, sí, es totalmente viable. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social puede establecer cordones sanitarios y estos cordones sanitarios podrían implicar la suspensión parcial de operaciones o bien ser mucho más drástico y ordenar la clausura temporal del establecimiento comercial por una falta sanitaria. Esas facultades pues las tiene el Ministerio de Salud Pública y está totalmente respaldado para poderlo hacer. Esto dependerá de la gravedad de la situación, pues. ¿En cuánto tiempo se puede poner en cumplimiento una empresa que no cuente con nada? Depende. Muy buena pregunta porque sí, Sí. sí es un tema muy puntual. No es lo mismo, por ejemplo, tener una empresa con 5 trabajadores o un establecimiento comercial con 5 trabajadores, que usted sabe que lo va a abrir al público y que tiene a sus trabajadores pues bien monitoreados, a tener una empresa de 25, 30, 40, 50 trabajadores, 200, 500. Todo depende y depende también del tipo de giro de negocio. Por ejemplo, es un poco más rápido poner a operar los establecimientos comerciales pequeños de cara al público que poner a operar, por ejemplo, el transporte colectivo de pasajeros. Implicarían tiempos totalmente distintos Totalmente otra cosa. debido a las medidas específicas que se deben tomar en consideración. Por ejemplo, si usted en algún momento dado tiene un establecimiento comercial o una industria que se quedó totalmente detenida por distintas razones y necesita, por ejemplo, parámetros específicos para manufactura, parámetros específicos para digamos, la prestación de sus servicios, eso implicaría no solo la elaboración del plan, sino también todas las medidas de prevención específicas de cumplimiento. Correcto. Entonces, la respuesta podría ser dependiendo de todas de esas minucias. Sí le podría decir que es un poco más rápido poner a operar lo que son oficinas administrativas. Eso podría llevarnos tal vez un par de semanas a lo Zoom para poderlo poner todo a operar en orden, ¿verdad? ¿Cómo puede apoyar a una empresa para entrar en cumplimiento? ¿Qué recomendaríamos inicialmente? Muy bien, de entrada hacer el diagnóstico específico para ver si tengo el plan de prevención o el plan de salud y seguridad ocupacional, pues podríamos utilizarlo como sinónimo, de hecho lo utilizan como sinónimo en esta normativa que abordamos hoy. Hay que verificar si tengo el plan, ese es el primer punto. El segundo punto, debo verificar si tengo el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. El tercer punto que debo verificar es que mi comité tenga su libro de actas habilitado. Y el cuarto punto que debo verificar es que mi plan haga match con todas las actualizaciones que me pide la normativa que conversamos. Esta sería la base para establecer si estoy o no estoy en cumplimiento y de ahí en adelante pues ver qué se corrige o qué se implementa para adecuarse a la norma. Según la experiencia de análisis, actualmente, ¿qué negocios, comercios o industrias tienen autorización o, en su caso, provisión de funcionamiento? ¿Quiénes sí y quiénes no pueden funcionar? Bueno, eso está definitivamente establecido en las disposiciones Correcto. presidenciales. Hay actividades de carácter esencial que no pueden cerrar. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, energía eléctrica, la distribución de alimentos, farmacias, laboratorios farmacéuticos. Esas, por ser actividades de carácter esencial, no pueden parar de funcionar. O sea, tienen habilitado incluso la circulación durante los horarios de restricción o de toque de queda. Correcto. En medio hay otro tipo de industrias que sí tienen habilitada la posibilidad de operar con horario restringido. Y aquí estamos viendo actualmente el tema de las plazas comerciales, que no las teníamos habilitadas hace 4 semanas, por ejemplo. Tenemos el sector bancario, financiero, tenemos algunas otras industrias, digamos, no tan esenciales como las que mencionamos con anterioridad, pero que sí tienen la posibilidad de poder operar en el transcurso de las horas hábiles. Y hay otras actividades específicas, como por ejemplo el transporte colectivo de pasajeros, que ese está totalmente detenido desde, desde que inició el estado de calamidad, ya por el 16 de marzo, ¿no? También está bastante afectado el tema del sector turístico. En este caso es por un tema indirecto, no porque la industria como tal esté prohibida, sino porque, digamos, están prohibidos los viajes turísticos a nivel interno en el país. Entonces aquí hay actividades que están golpeadas no por un cierre obligatorio, sino por un cierre indirecto. ¿Existe algún formato oficial para presentar el plan de prevención?
Formato como tal, no, siempre y cuando lleve los requerimientos mínimos establecidos en el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y que implica las adecuaciones que conversábamos en este momento. Digamos, no hay un formato base. Si usted encuentra algún formato base, puede utilizarlo. Si usted quiere arrancarlo de cero, puede utilizarlo. Si usted quiere personalizarlo a su empresa con logos y demás, puede hacerlo. No hay ningún problema con esto. ¿Cuál sería la forma correcta de accionar ante un trabajador que resulte positivo en COVID y sea identificado en la empresa? De entrada, lo principal, reportarlo a las autoridades de salud. No, mi recomendación es no cometan el error de no reportarlo. Tienen que reportarlo porque si no lo hacen se arriesgan ustedes a sanciones o pueden arriesgarse a que se descontrole la situación en su empresa y más trabajadores resulten afectados. Y esto, pues, como ya vimos en los ejemplos anteriores, podría tener consecuencias mayores. De inmediato, reportar al trabajador a las autoridades de salud, individualizar a los trabajadores que estuvieron cerca de este trabajador en los días anteriores y enviarlos a una cuarentena preventiva. Facilitarle toda esta información a las unidades y a las dependencias de salud y de ahí en adelante pues ya será el protocolo que Salud Pública o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social establezcan para este trabajador en particular y los trabajadores conexos. Esta ya que me parece que la habías, se había respondido. Para empresas pequeñas con 10 o menos trabajadores, ¿debe cumplir con el comité? Sí, sí, esta la respondimos al principio y sí, Correcto. efectivamente, menores a 10 no necesitan No un necesita comité de salud y comité. seguridad ocupacional, necesitan únicamente un monitor de salud y seguridad ocupacional debidamente capacitado. El plan de prevención que se debe elaborar, ¿cómo puedo inscribirlo si, como alguien comentó, el MITRAP está cerrado actualmente? Muy buena pregunta. El plan de prevención no se inscribe en el MINTRAP. El plan de prevención se va a inscribir en el sitio web que habiliten las direcciones de área de salud de cada uno de los departamentos en lo sucesivo. Para que quedemos un poco claros en este ámbito, dependemos de que el país pase a la fase 0 establecida en el Acuerdo Ministerial 146-2020. Aún no llegamos a la fase 0. Para que esto suceda es necesario que se aplane la curva de contagios. A partir de allí, el Ministerio de Salud Pública emitirá guías específicas, se habilitará en el sitio web de las direcciones de área de salud de cada departamento la posibilidad de inscribir el plan de prevención y es hasta ese momento en el cual ustedes inscriben el plan de prevención ante el Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social. Para las empresas que operan solo mediante oficinas, ¿qué es lo que se recomienda? Muy bien, en este caso mantener las normas de distanciamiento social, evaluar la capacidad de la oficina y tratar en la medida de lo posible de que el distanciamiento se pueda cubrir. Mientras más distancia haya, pues hay un menor riesgo de contagio, hay una mayor posibilidad de llevar el control de qué personas ingresan o egresan de la oficina y adicionalmente a esto, pues se deberá cumplir con el protocolo de desinfección de áreas de espacios de trabajo en forma constante, facilitar el gel antibacterial, el uso obligatorio de mascarillas, entre otras disposiciones sanitarias específicas. Pero sí, en general, para las oficinas es importante tener bien determinado el número de personas, determinar si la oficina da para mantener el distanciamiento social, si en dado caso no da por el tamaño de espacios o ese tipo de situaciones, lo más recomendable es enviar a algunos trabajadores a teletrabajo en la medida de lo posible y de allí en adelante pues es la aplicación de los protocolos sanitarios básicos. Vamos a ver, dice, el plan de prevención es el mismo que el plan de salud ocupacional que se debe tener en las empresas firmado por el médico registrado. Muy bien, qué buena pregunta. El Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, así es como se le denomina en el Acuerdo Gubernativo 229 y el 2014. En estos dos acuerdos que abordamos a lo largo del webinar, se le denomina Plan de Prevención, pero es realmente lo mismo y pueden ser asociados de la misma forma, ¿verdad? Pues estamos hablando de sinónimos, realmente. Sí, esta las acabas de responder igual, pero la voy a leer. El plan de prevención que menciona es el mismo que el plan de salud ocupacional que tienen las empresas bajo el acuerdo 229-2014. Sí, sí, exactamente, exactamente. Estaríamos con todas las consultas hasta el momento. Muy bien, que pues de parte nuestra no resta más que agradecerles a todos ustedes su atención, recordarles que BLP pues está disponible junto con SON para poder atender sus inquietudes y sus consultas. Los correos de contacto los compartimos
en la presentación y nos vamos a asegurar que tanto las preguntas como las respuestas que se llevaron a cabo a lo largo de esta dinámica las puedan tener ustedes también en sus correos electrónicos junto con la presentación que llevamos a cabo. De parte mía, pues me despido de ustedes agradeciéndoles su sintonía y pues instarlos a que continúen con la frente en alto. Esta situación la vamos a superar. Ya hay países que han salido de este tema y pues Guatemala eventualmente saldrá adelante. Y saldremos adelante en la medida en la que todos seamos responsables, en la medida en la que todos cuidemos nuestros ambientes de trabajo, cuidemos nuestros ambientes familiares y sobre todo cumplamos con las medidas sanitarias correspondientes. De parte mía, muchas gracias. No sé, Carol, si Carolina, si te quieres Muchísimas despedir. gracias de igual forma. Gracias.